Hola, ¿qué tal? ¿Vas a recibir una donación y no sabes si has de declararla, cómo has de declararla y cuánto tienes que pagar por ella? No es tu culpa no saberlo. Es normal que no lo sepas por la cantidad de leyes que afectan a las donaciones, tanto a nivel estatal como autonómico. Mi nombre es Rogelio Villalba, experto en todo lo relacionado con donaciones, y he de decirte que no debes de preocuparte, pues estoy aquí para darte la solución a tu problema y que te ahorres el máximo de impuestos. Vamos al grano directamente. ¿Qué cantidad de dinero se considera una donación? De entrada, he de decirte que no existe un límite máximo o mínimo para que la entrega de una cantidad de dinero se considere o no una donación. Toda cantidad de dinero que se dé, sin recibir nada a cambio, se considera que es una donación. Por lo que si una persona física recibe un dinero sin realizar ningún tipo de contraprestación, se considera que es un negocio jurídico de carácter lucrativo y, como tal, estará sujeto al impuesto sobre sucesiones y donaciones por el concepto de donación o de negocio jurídico a título gratuito e inter vivos equiparable a la donación. La única excepción son las donaciones de padres a hijos y el cónyuge, las cuales están exentas de tributar en la renta siempre y cuando sean por motivos de sustento, alimento, educación o asistencia médica. Por lo que no se puede donar nada sin declarar, salvo que uno se arriesgue a que le sancionen. Y dentro de este tipo de donaciones, que es obligatorio declarar, se incluyen los regalos, como son los que hacen los familiares y amigos a los novios para su boda. Si bien es cierto que generalmente la agencia tributaria no suele sancionar este tipo de donaciones de bajas cantidades, sin embargo, podrían hacerlo si quisiesen. En teoría, por cada una de las cantidades recibidas como donación habría que presentar una declaración dependiendo la tributación del lugar donde residan los novios. Hay comunidades como son Madrid, Andalucía y Murcia, por ejemplo, donde las donaciones entre padres e hijos tienen una bonificación del 99%, luego tan solo se paga un 1%. Y hay otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, donde las donaciones entre padres e hijos tienen una reducción de entre 100.000 y 156.000 euros, dependiendo de la edad del hijo, por lo que no se paga si no se sobrepasan los límites y se hace el trámite tal como establece la legislación de, en este caso, la Comunidad Valenciana. Y tal vez te preguntes, ¿y cómo va a saber Hacienda que me han hecho una donación? Bueno, pues es muy sencillo. Piensa que Hacienda tiene a las entidades bancarias como colaboradores necesarios ante cualquier movimiento extraño que se realice entre tus cuentas. Esta obligación legal para las entidades bancarias surge siempre que se detecte un movimiento superior a los 3.000 euros. Aunque la entidad bancaria también podrá alertar a Hacienda a pesar de ser un importe inferior, si no ve justificación. De ahí lo de los regalos de bodas que comentaba antes. Y en cuanto al obligado a liquidar y a pagar el impuesto, pues le corresponderá a la persona que reciba la donación. Como aclaración, he de decirte que a veces no se declara la donación y si Hacienda lo descubre, si no le hace tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, lo puede calificar como una ganancia patrimonial no justificada y puede obligar a declararlo en la renta. Aunque te informo que existen otras opciones a la donación que no pagan impuestos, como son, por ejemplo, los préstamos a tipo de interés cero, que en muchos casos conviene estudiar antes de hacer la donación. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPYME. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. Una vez recibida una donación, se debe presentar por el donatario, quien la recibe, la liquidación correspondiente. La tributación del impuesto sobre sucesiones y donaciones por el concepto de donación debe realizarse presentando el modelo 651, donde se detallan toda la información de la donación. Se especifican, entre otros, pues los datos de las partes que intervienen en la donación, es decir, el donante, quien la realiza, y el donatario, quien la recibe, el importe de la donación, el objeto y, tras los correspondientes cálculos, el importe a pagar y la forma de pago. En caso de salir una cantidad a pagar, el pago se puede realizar tanto de forma virtual a través de la sede electrónica de la agencia tributaria o de la comunidad autónoma correspondiente o de forma física en las oficinas de la comunidad autónoma. Y tal vez te preguntes, ¿cuál es el plazo para presentar la declaración? Bueno, la persona que recibe la donación dispone de un plazo máximo de 30 días desde que se realiza esta para presentar el impuesto de sucesiones y donaciones por el concepto de donación y, en su caso, para pagar o solicitar el aplazamiento o fraccionamiento. Si no se declara la donación por la que se tenía que pagar, pues pueden sancionarte y el importe va a depender de la cuantía de la donación.
Hacienda considera que en las entregas de dinero no declaradas se está cometiendo una infracción y suele poner una sanción. Existen diferentes grados de infracción y la gravedad de la multa variará en función de ello. Te voy a explicar los 3 niveles que hay. El nivel primero es la infracción leve. Es leve si la base de la sanción no supera los 3.000 euros. O la supera pero no existe ocultación. La multa será del 50% sobre la cantidad no pagada a Hacienda. Ejemplo, una persona debía pagar a la agencia tributaria 2.000 euros después de presentar el impuesto de donaciones y no presenta la declaración. En consecuencia, la multa es de 1.000 euros, el 50% de la cantidad mencionada, y al final tendrá que pagar 3.000 euros. Luego tenemos la infracción grave. Es grave si la base supera los 3.000 euros y existe ocultación o documentación falsa. En este caso, la multa será del 100% sobre la cantidad no pagada. Y luego tenemos la infracción muy grave. Es muy grave cuando se hace uso de medios fraudulentos o cuando se dejan de ingresar cantidades retenidas o ingresos a cuenta repercutidos y dichas cantidades sean mayores del 50% de la base de la sanción. En ese caso, la multa puede ascender al 150% sobre la cantidad no pagada. Y luego tenemos la situación de que se presente la declaración de la donación voluntariamente fuera de plazo, y aquí los recargos que aplicará la Administración serán distintos. Un 1% de recargo desde el primer mes de retraso y se añadirá un 1% adicional por cada mes hasta el mes 12. Y a partir del mes 12 será un 15% de recargo sobre el importe de la declaración más los intereses de demora. A la hora de determinar lo que se paga en una donación hemos de diferenciar entre donante, quien la realiza, y donatario, quien la recibe, ya que los impuestos son diferentes. En cuanto a los impuestos que tiene que pagar el donante, tenemos en primer lugar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si la donación es de dinero, el donante no tendrá que pagar nada en el IRPF. Si lo que se dona es un inmueble que tiene un valor de transmisión superior al de adquisición, el donante deberá de declarar la diferencia como una ganancia patrimonial en la renta. El importe que hay que pagar en la renta por esta ganancia patrimonial variará entre el 19% y el 27%. Así, por ejemplo, hasta los primeros 6.000 euros, el tipo impositivo es del 19%. Entre los 6.001 euros y los 50.000 euros, el tipo impositivo es del 21%. Entre los 50.001 euros y los 200.000 euros, el tipo impositivo es del 23%. Y a partir de los 200.001 euros, el tipo impositivo es del 27%. Hasta el 2022 es un 26%. No obstante, existen situaciones en las que hay una exención en la renta, por lo que no se tiene que declarar la ganancia patrimonial, como es el caso en el que el inmueble donado es la vivienda habitual del donante y este es mayor de 65 años, por ejemplo, ¿no? Otra de las situaciones es cuando el donante mantiene el usufructo del inmueble y dona solo la nuda propiedad, ¿no? Y en el caso del donatario, el que recibe la donación tendrá que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones por el concepto de donación. Este tendrá un plazo de 30 días para liquidar el impuesto, 30 días a contar desde el día en que se realizó la donación. Hemos de distinguir si lo que se recibe es una donación de un bien inmueble o un bien mueble, como es el dinero, ¿no? Si lo que recibe es un bien inmueble, el impuesto lo tendrá que presentar en la comunidad autónoma donde se encuentre dicho inmueble. Y si lo que recibe es dinero, acciones u otro tipo de bien mueble, el importe se presenta en la comunidad autónoma donde resida el donatario, quien realizó la donación. Aunque se puede dar el caso de que se donen inmuebles y dinero u otro bien mueble, y en estos casos el impuesto se presentará en la comunidad autónoma donde radique el inmueble, siempre y cuando el valor de este sea superior al de los bienes muebles, o en la comunidad donde resida de forma habitual el donatario si los bienes muebles tienen un valor superior al inmueble. Existen bonificaciones en las diversas comunidades autónomas que van a depender del tipo de bien que se dona o del parentesco entre el donante y el donatario. Por ejemplo, Andalucía, Madrid, Murcia y La Rioja, las deducciones en las donaciones de padres a hijos alcanzan el 99%, por lo que la cuota tributaria es muy reducida. Otro ejemplo lo tenemos en la Comunidad Valenciana, donde también existe una reducción aplicable a las donaciones a hijos y padres que tengan un patrimonio de hasta 600.000 euros. Aquí el importe de las reducciones, en el caso de los hijos menores de 21 años, 100.000 euros, más 8.000 euros por cada año que tenga menos de 21 el donatario, sin que la reducción pueda exceder de 156.000 euros. Y en el caso de hijos adoptados de 21 o más años y de padres, son 100.000 euros la reducción. Otro de los impuestos que tiene que pagar el donatario es la plusvalía municipal. La persona obligada al pago de la plusvalía es el receptor del bien inmueble, por lo que si se dona un inmueble, el donatario debe liquidar también lo que se conoce como
plusvalía municipal. Como ves, contar con un abogado especialista en donaciones te será de gran ayuda a la hora de realizar o recibir una donación o tenerla que declarar en el IRPF. En ASEPYME podemos ayudarte en todo el proceso y asesorarte para evitarte problemas en un futuro. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepyme.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal.